Vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver con el endeudamiento, con lo que en algún momento de nuestra vida tal vez nos ha dado más de un dolorcito de cabeza. Oye, sí. El endeudamiento. Qué malo es deuda. evadir, qué malo es evadir Sí. en todo en la vida, pero particularmente con las deudas también. Ponerse como una avestruz, esconder la cabeza Sí. en la arena para no saber lo que está pasando, no nos lleva a buen puerto, dice también el abogado y coordinador de la red de expertos en deudas.cl, Benjamín Jordana, a quien le damos la bienvenida matinal a nuestra casa. ¿Cómo estás, Benjamín? Estoy muy bien, muy agradecido de estar con ustedes, Camila y Paola. Muchas gracias por estar con nosotros y primero aclárenos qué es lo que es esto del efecto avestruz, que tiene que ver con el endeudamiento, de esconder la cabecita y no querer asumir nuestras responsabilidades. El efecto avestruz se ha llamado a la tendencia que tienen las personas de evadir la información negativa en materia financiera. O sea, saben que tienen deudas, pero dicen, ya ni voy a mirar el estado de cuenta, prefiero ni siquiera verlo, porque me produce un problema, un malestar personal. Ya, esto es muy negativo, porque en la medida que nosotros tratamos de tapar el sol con un dedo, no podemos solucionar un problema, no podemos enfrentarlo. ¿Ya? No. Y esto también es negativo desde el punto de vista de la salud mental. Hay un estudio de la Universidad de Southampton con Clinical Psychology Review que fue sobre 34.000 personas y que revela que las personas con deudas tienen 3 veces más probabilidades de tener problemas de salud mental y en especial de depresión. Oye, o sea, tiene efectos directos en nuestra salud emocional, mental, ¿cierto? Porque claro, es una situación muchas veces muy angustiante. El tema es que si vamos chuteando esta pelota, ¿cierto? Se va agrandando como una bola de nieve. Ahora, hay que mencionar que la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto?, a mediados de enero presentó un reporte que indica que la mediana de la deuda entre los chilenos supera los 2 millones de pesos. O sea, hoy día chilenos y chilenas en promedio están debiendo a cualquier entidad más de 2 millones de pesos. Esa es más o menos la deuda, que yo no sé, para que tú nos expliques, ¿es considerada alta, baja? Si me preguntan a mí de la vereda personal, yo pienso que es mucha plata. Mira, es muy alto por 2 motivos. Primero, cuando hablamos de la Comisión para el Mercado Financiero, ellos están hablando de la mediana. La mediana en el fondo es cuánto gana la persona que está en la mitad hacia abajo. Y si nosotros comparamos mediana de deudas con mediana de ingresos, el Instituto Nacional de Estadística dice que la mediana de ingresos en Chile son 502.000 pesos. Entonces estamos hablando de ingresos mensuales de 502.000 pesos contra deuda mediana de 2.200.000 pesos mensual. Eso es lo más grave, mensual, no anual, no total, estamos hablando de mensual. Y en ese contexto, si eso lo catalogamos, lo comparamos con Equifax, porque hay otro estudio muy importante, que es el de Equifax con la Universidad San Sebastián. Ellos miden el promedio, no la mediana. O sea, si comparamos a todas, sacamos un promedio, y en ese caso el promedio es de 2 millones y el promedio de ingreso en Chile son de 757.000 pesos. Acá se da un efecto bastante raro, porque normalmente cuando nosotros vemos promedio y mediana, los promedios tienden a ser más altos que la mediana y acá no se da eso. Y esto es porque la CMF mide más bien deuda bancaria o de este estilo, en cambio que el informe de Equifax con la Universidad de San Sebastián mide la deuda integral, o sea, de todo tipo, en general. Entonces, en ese contexto, hay que decir de que podemos sacar la conclusión de que la deuda mensual es 2,6 veces más que el ingreso mensual que tienen los chilenos, y eso evidentemente que te genera un problema tremendo, porque ya es un problema tener el 60% de los ingresos comprometidos en deuda, pero si tenemos casi 3 veces nuestros ingresos comprometidos en deuda, es una situación que no vemos salida, y eso es lo que produce tanta depresión y ansiedad. Claro, y preguntarte también con respecto a las señales que podría tener una persona con respecto a que está sufriendo, padeciendo este efecto avestruz. ¿Cuáles serían esas señales, abogado? Bueno, el principal señal que se logra ver es que son personas que tienen problemas de insomnio, ¿ya? Son personas que les cuesta mucho dormir y también son personas que en general tienden a evitar mucho los llamados telefónicos, ¿ya? Cuando nosotros vamos viendo ese tipo de comportamientos podríamos ver que a lo mejor algún familiar, alguien está padeciendo de problemas de salud mental producto de las deudas, y en general lo que hemos visto nosotros en expertoendeudos.cl es que la gente nos dice que trata de no conversar este tema porque le da vergüenza, porque sufre a la recriminación de su grupo familiar. Y en ese contexto lo importante es que más que juzgar hay que acompañar, porque muchas veces cuando alguien dice esto, dice, no, esto es muy grave, ¿cómo llegaste a ese punto? Y esto potencia este tipo de problemas y puede llegar a desenlaces no felices.
Y en ese contexto lo mejor es que si alguien le confiesa un problema así, decir, pero cuéntame, mira, empatizo con lo que sientes, cuéntame, tratemos de solucionar este tema, bajemos, veamos tu estado de cuenta, bajemos este tema a piso, tratemos de solucionarlo como familia, porque al final del día el problema de las deudas es algo grave, pero mucho más grave es una persona que piensa que no tiene salida producto de los deudas. Que no haya escape, digamos, Sí. de este tema del endeudamiento. Y sabes que ¿verdad? desde la psicología también hay quienes señalan que parte importante de dar con la solución de un problema es hablar del mismo problema. Compartirlo también puede ayudar a que hayan otras miradas respecto de, bueno, cómo abordamos esta situación. Ahora, si nos pudieras contar también cuáles son los factores que hacen que una persona llegue a desarrollar este síndrome o quiénes son más susceptibles de hacerlo, porque al parecer deudas, todos tenemos deudas, ¿cierto? De algún tipo. Ahora, en los montos de los que estamos hablando, quizá ahí va a Ahí dictar varía, entre uno claro. y otro. Pero ¿cómo enfrento la deuda? Eso, ¿cuál es el factor determinante para que una persona decida, no, yo voy a enfrentar esta situación, y otro diga, no, yo me voy a esconder cuál avestruz? Claro, acá lo principal que hay que entender es que normalmente las personas llegan a este nivel de sobreendeudamiento no porque sean personas irresponsables, no es que sean personas que no entienden que se están endeudando más de lo que pueden pagar, sino que llegan a este momento por hechos contingentes. Por ejemplo, una persona que tenía un empleo muy estable y lo pierde, o bajan sus remuneraciones, o le presta la tarjeta de crédito a una persona en la que confía porque supuestamente el producto va a estar más barato, o tiene beneficios y después no le paga esa tarjeta. O sea, es muy común que el hecho que lleve a la persona al sobreendeudamiento no es irresponsabilidad, sino que es exceso de confianza. Y ese exceso de confianza es un poco entender que uno tenía una confianza muy buena, un empleo muy estable, unos ingresos muy regulares, y de un día para otro la situación cambia en 180 grados. Esa situación es la que genera este shock, porque efectivamente uno realmente había previsto el futuro, había entendido de que las cosas podían seguir estables, y de repente me despiden, no tengo cómo pagar. Y esto se suma a que hay un estudio de la UNAM en México que dice que también uno de los factores de mayor propensión a la depresión y a la ansiedad es el desempleo. Y lamentablemente acá lo que más ha generado el endeudamiento del desempleo, porque desde el año 2019 hasta el año 2023 la desocupación ha aumentado de un 7,1 a un 8,7. Entonces la persona se ve desempleada, o sea, sin ingresos para poder afrontar esta situación, y además endeudada sin saber cómo poder, digamos, solucionar este problema. O sea, si es así, nadie está libre, pues. No, claro. Porque en el fondo depende de factores que no están dentro de nuestro control. Alcance. Qué lamentable. Sí, abogado, yo también he escuchado, por ejemplo, y he conocido casos de personas que para cancelar una deuda piden un crédito, ya, pagan ese crédito, luego para cancelar ese crédito, otro crédito en otra parte. ¿Qué recomendaciones hay para esas personas? Ya, acá es importante porque lamentablemente lo que ha crecido mucho en Chile es la deuda mala, ¿ya? A ver, ¿cuál La es deuda en el retail. Ya ha subido, la deuda mala en el fondo no nos lleva a ningún beneficio futuro ni nos disminuye ningún gasto futuro. Por ejemplo, una deuda buena podría ser comprar una propiedad que el día de mañana nos genere, digamos, rentabilidad, o que el día de mañana efectivamente nos sirva para dormir en vez de estar arrendando y nos ahorra un gasto. Eso podría ser una deuda buena. O invertir en un negocio que después funcione, me va a generar más ingresos en el futuro. Pero una deuda mala, alguna que no trae ninguno beneficio futuro, por ejemplo, en el retail. Y la deuda en el retail, es decir, supermercado, es decir, multitienda, ha aumentado en corto plazo del 40 al 46,7%. Eso es decir, que la gente se está endeudando para vestirse, la gente se está endeudando para comer. ¿Ya? De hecho, el 60% de las personas sobreendeudadas en Chile está en el segmento socioeconómico D, o sea, un segmento bastante vulnerable. ¿Ya? Y en ese contexto es bien preocupante la situación porque no hay que hacer. Entonces, por eso la gente, como decía Paola, ¿cierto? Se va endeudando en, digamos, en tarjetas, en avances, en superavances, etcétera. Pero está contrayendo una nueva deuda, más intereses. Entonces va generando esta bola de nieve. Ahora la persona dice, bueno, pero tengo que comer, pero tengo que vestirme. Y ahí es donde en el fondo uno dice, es preocupante que sea 2,6 veces el nivel de endeudamiento promedio en relación al nivel de ingreso. Y ahí hay otro tipo de mecanismos para poder solucionar, por ejemplo, aquello que promueve la ley de quiebra, entre otros. Ahora, con respecto a lo que podemos hacer, quizás el entorno para ayudar a esta persona que está viviendo el síndrome de avestruz, ya nos decías cómo detectarlo, ¿no? Personas que dejan de contestar el teléfono, que evaden las preguntas con respecto a la deuda, ¿cierto? Puede empezar incluso a cambiar su actitud con respecto a los demás, de pronto andar un poquito más irritable, me imagino, si están con estos niveles de estrés.
Ahora, ¿cómo podríamos ayudar a esa persona? ¿Cuáles herramientas existen hoy día para poder ayudar a alguien a salir de este síndrome del avestruz? Primero, entender que la composición de la deuda puede ser muy distinta. Entonces, lo primero es contar con asesoría de gente experta, ¿ya? En ese contexto, por ejemplo, nosotros damos ese tipo de asistencia. Pero también es importante entender que es bueno hacer un presupuesto, porque cuando uno hace un presupuesto, uno puede distinguir los gastos necesarios de los innecesarios. Tal vez nosotros tenemos una composición de deuda, de mucha deuda innecesaria. Por ejemplo, de gastos hormiga muy potentes, de muchos servicios, no sé, de streaming contratado, de seguros que no ocupamos, entre otros, ¿ya? Y después, si ya el problema es más grave, existen herramientas, por ejemplo, como la renegociación y la liquidación. La ley 20.720, llamada coloquialmente la ley de quiebra, establece dos procedimientos para las personas. Uno, el de renegociación, que si una persona tiene deudas superiores a 80 UF, es decir, superiores a 3 millones de pesos, en dos entidades al menos, por ejemplo, una multitienda y un banco, y por más de 90 días podría eventualmente llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder reestructurar su pasivo. Ahora, por otro lado, también existe el procedimiento de liquidación, en donde uno puede entregar todos sus bienes y extinguir todas sus deudas. Y este procedimiento ha sido muy popular en Chile. Todos los años en general se presentan más de 1000 liquidaciones por parte de las personas. ¿Y por qué es bueno? Porque, por ejemplo, a lo mejor uno puede no tener muchos bienes. No tengo una casa, no tengo un auto, pero tengo bienes muebles. Tengo televisor, tengo una cómoda, tengo un microondas, etcétera, y tengo deudas de 25 millones, por ejemplo. Puedo solucionar entregando mucho, o sea, digamos, todos mis bienes, pero aunque sea mucho menos que el monto de la deuda, efectivamente la ley promueve eso y lo permite. O sea, que uno podría, por ejemplo, a lo mejor todo lo que yo tengo sumado es 1,5 millones en bienes muebles. ¿Puedo con eso extinguir una deuda de 50 millones de pesos digamos, producto de esta situación? Se puede. ¿Por qué? Porque se entiende de que es necesario que la gente pueda partir de nuevo, sobre todo porque hoy día cada vez más temprano la gente está contrayendo deudas. Hay un fenómeno, y lo hemos hablado otras veces, Camila, en este programa, de que los jóvenes se están endeudando mucho. Sí, y en consecuencia, bueno, uno tiene, no sé, 20 años y empieza a endeudarse, y qué conocimiento de finanzas tiene como para poder haber estipulado un plan futuro de endeudamiento. Entonces no podemos matar a las personas, digamos, en este sentido, solamente porque en algún momento tomaron una mala decisión. Abogado, preguntarte también a propósito de los jóvenes, ¿cierto?, que están endeudándose desde bastante jóvenes, como vuelvo a repetir. ¿Cuál sería la recomendación como para hacer un listado, para no caer en este endeudamiento o sobreendeudamiento? ¿Cuál podría ser el orden para, digamos, ordenar nuestros gastos? Sí, en este contexto, yo creo que es una buena forma para los jóvenes que pueden estar escuchando pensar más de una vez si uno quiere comprar algo, ¿no? Como decir, esto lo necesito, realmente lo necesito 3 meses más, también voy a sentir que lo necesito, es algo determinante, tengo los ingresos para poder cubrir, porque muchas veces cuando uno contrata una tarjeta de crédito, uno piensa que la institución financiera va a hacer, digamos, va a evaluar por nosotros si somos o no capaces de cumplir. Pero la verdad es que las instituciones financieras también tienen otro tipo de beneficios. Por ejemplo, el artículo 31, número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta permite deducir como gastos de la base imponible los créditos incobrables, o sea, descontar como gasto tributario si alguien no me paga. Entonces tampoco el riesgo es tan alto muchas veces. Y en ese contexto, un joven no tiene que decir, bueno, si me están dando una tarjeta es porque yo puedo pagarla, ¿no? Uno tiene que pensar, ¿yo puedo pagar esta tarjeta en el futuro y cómo? ¿Y cómo esto no me afecta a mis ingresos futuros? Porque si no, en algún minuto nos vamos a ver en morosidad y después, si ya no tuvimos un mes para poder cubrir, menos vamos a poder cubrir 2 cuotas futuras. Entonces, eventualmente el análisis, en primer lugar, tiene que ser de uno más que de la institución financiera, y uno tiene que decir conscientemente, yo quiero comprarme esto, tengo cómo cubrirlo en el futuro, los ingresos que yo tengo, los flujos futuros que tengo de ingresos son confiables, no están sometidos a grandes vaivenes, y ese es un poco el análisis que hay que hacer de fondo. Ahora, si hay una persona que está viviendo el síndrome del avestruz por endeudamiento, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que tendrá esto para su salud financiera? Claro, o sea, lo primero es que si el problema principal de endeudamiento se está dando por desempleo, una persona con ese nivel con esa autopercepción negativa, muy pocas probabilidades tiene de conseguir empleo, ¿no? Nuevamente, porque efectivamente, obviamente, se va a traspasar en una entrevista de trabajo esa inseguridad. Entonces, lo primero que tiene que entender es que este es un problema que tiene múltiples factores, factores psicológicos, factores financieros, y en ese contexto es bueno tratar de confiar en el grupo familiar y decirles, ¿sabes qué? Abordemos esto como familia, porque el día de mañana a lo mejor no lo abordan
pero se enfrentan a una notificación, a un embargo. Y es muy distinto abordar esto desde una conversación amena, cara a cara, que abordarlo producto de que llegó un receptor judicial a mi casa y anotó todos mis bienes. Entonces, efectivamente, no es que porque uno no mira el estado de cuenta no va a llegar un receptor a la casa, anotar los bienes y luego retirar y rematar. Y eso hay que entender que esto es un hecho inevitable en el futuro. En consecuencia, tener estas conversaciones incómodas son importantes, tanto para sentir el apoyo familiar y en ese contexto tener más autoestima y poder con eso conseguir, por ejemplo, un nuevo empleo, pero también para poder planificar, porque uno puede decir, pero mira, a lo mejor no estás viendo esto, como familia, ahora que entendemos tu problema, por ejemplo, no sé, los hijos de repente pueden decir, nosotros ya no te vamos a pedir tanto que tú cumplas en esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en Navidad, según un estudio de Clever, el 49% de las personas se iban a endeudar para los regalos. O sea, es decir, existe una expectativa que la gente dé regalos. La persona no puede dar esos regalos porque no tiene los ingresos para poder hacerlo. Pero es tanto lo que le cuesta comunicar al grupo familiar este problema que prefieren endeudarse para comprar regalos antes de decirles, ¿sabes qué? Estoy súper mal económicamente, este año por favor hagamos una dinámica distinta, juguemos al amigo secreto, hagamos cartas, no sé, digámonos cosas bonitas, pero no nos centremos en tanto regalo y tanto consumo. Y como la gente no tiene esas conversaciones, digamos, difíciles o incómodas, finalmente esto conlleva un problema mayor, porque se están endeudando ya no teniendo dinero para comprar regalos de Navidad, que es lo más innecesario que podría existir. ¿Y qué papel juega aquí, abogado, el tema de la educación financiera? Porque nadie nos enseña este tema de cómo regularizar nuestros gastos, de cómo sobreendeudarnos y cómo no hacerlo, cómo evitar todo esto. ¿Cómo va la educación ahí? Bueno, en Chile existe muy poca educación financiera, pero también nos ha pasado que muchas personas sobreendeudadas son personas que sí tienen conocimiento de finanzas, ¿ya? O que sí tienen conocimiento, digamos, del interés compuesto. Acá el principal problema, más que tener como conocimiento de estos grandes conceptos como el interés compuesto, la carga anual equivalente, etcétera, lo que hay que tener conciencia es del uso de los productos financieros. Voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, el de las 3 cuotas sin interés de la tarjeta de crédito. Uno típico dice, mira, 3 cuotas sin interés es algo que siempre te conviene. Pero uno diría, no, porque de partida, ¿qué es lo que tú estás comprando en esas 3 cuotas sin interés? ¿Algo importante, algo relevante o no es relevante? Lo segundo, ¿qué problema te genera las 3 cuotas sin interés? Un problema que te pueda generar es que uno se endeude tanto en 3 cuotas sin interés que vaya perdiendo noción de en cuánto está quedando el acumulado de cuotas. Y hasta que en un minuto uno no lo puede soportar y tiene que dejar de pagar. Otro tema problemático de las 3 cuotas sin interés es que uno se acostumbra a pagar en 3 cuotas sin interés. Entonces, por ejemplo, dice, en diciembre voy a pagar 3 cuotas sin interés en los regalos de Navidad, como el 49% que dijo en la encuesta de Clever. Y entonces paga en enero, febrero y marzo. Y en marzo vienen los gastos de matrícula, permisos de circulación y dice, pucha, parece que me acomoda pagar en 3 cuotas sin interés. Entonces la voy a pagar en abril, mayo y junio. Y en junio dice, pucha, vienen las vacaciones de invierno de los niños y cómo no los voy a sacar a pasear. Entonces julio, agosto, septiembre. Y en septiembre viene el 18 y 3 meses después viene Navidad. Entonces, como estamos acostumbrados, si ocurre cualquier hecho contingente no podemos pagar. Y si no podemos pagar, las tarjetas no tienen 0% de interés, sino que si uno no paga al día, todos los pagarés que están detrás de estas tarjetas de crédito dicen de que se tiene que pagar el máximo interés convencional. O sea, si yo no puedo pagar mi tarjeta al día, ya no pago 0% de interés, sino que podría pagar, por ejemplo, 36% anual de interés. Entonces eso es importante, que ese tipo de cosas que uno dice, oye, 3 cuotas sin interés siempre te sirve. No. ¿Qué quieres comprar? ¿Algo importante? ¿Algo necesario? ¿Realmente hay que comprarlo? Y de segundo, si no, ¿podrá ser que no pueda cubrir las cuotas futuras? ¿En cuánto está el acumulado de cuotas de todas las veces que yo he comprado en 3 cuotas sin interés? ¿Se entiende? Hay como que tener una conciencia del uso de los productos financieros. Ahora, con respecto a las personas que están atravesando por estos síndrome del avestruz, se dan cuenta de lo que les pasa, quizás a partir de esta misma conversación, y quieren tomar algún tipo de acción para comenzar a superarlo. ¿Cuáles son tus consejos prácticos? A ver, lo mejor es informarse, ¿ya? O sea, obviamente hacer un presupuesto es algo ideal porque uno puede distinguir, oye, increíble la cantidad digamos, de dinero que gasto en cosas innecesarias, etcétera. Pero lo más importante es informarse por todas las vías, informarse no sé, con abogados como nosotros, informarse en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, informarse en general, o sea, buscar información respecto a cómo solucionar este tema. En general hay muchos, digamos, instituciones que dan asesoría gratuita en esta materia. Entonces, en este contexto, no hay que pensar que esto es algo totalmente alejado de mi capacidad, porque hay muchos profesionales dispuestos a ayudarte en el sentido de explicarte esto y bajarlo con peras y manzanas. Como lo hemos hecho hoy día en este programa,
que efectivamente no hemos entendido perfectamente sobre materias que en general la gente se siente muy distante. La gente no habla mucho de deudas. Y hoy día hemos podido hablar tranquilamente de este problema y así también las soluciones legales que existen a esta situación son tan fáciles de explicar como las hemos explicado hoy en día. Correcto. Y para mayores dudas que tengan ahí nuestros amigos, están tus redes sociales, ¿cierto? expertosendeudas.cl. Claro. Pueden, por ejemplo, en Instagram, @expertosenDeudas. Ajá. El mío también, que comparte información financiera, @BenjamínJordanLiniers. Y siempre en expertosendeudas.cl nos pueden hacer consultas. Muchísimas gracias, Benjamín, por haber estado con nosotras una vez más. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. A cariños. no esconder la cabecita bajo la tierra, cual avestruz. Hacerles frente a nuestros problemas, a Hoy nuestras deudas, tratar de cuesta, salir de esas sí. deudas. Cuesta, claro. requiere valentía, coraje, pero es mucho mejor porque si nos hacemos los lesos no va a pasar absolutamente No. nada, solo va a seguir empeorando la situación. Y va a crecer Oye, mucho más todavía.